Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo por el tema que vamos a abordar hoy, porque, créanme, esto es para poner las palomitas a volar y las redes sociales a arder. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado esperando, deseando, y por qué no decirlo, implorando. Y es que prepárense para la noticia. Confirmada la reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien, y sí, es oficial. Nuestros queridos Hande y Kerem están juntos de nuevo, y la noticia está corriendo como la pólvora, inundando cada rincón del universo digital y de los medios de comunicación. Así que si ustedes son de los que suspiraban por un reencuentro, o simplemente aman las historias de amor que nos hacen creer un poquito más en los finales felices, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, recuerden, lo más importante para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido es su apoyo incondicional. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundito para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que subimos. Cada suscripción, cada like y cada comentario significa el mundo para nosotros y nos motiva enormemente a seguir trayéndoles noticias frescas, análisis profundos y todo lo relacionado con sus artistas favoritos. Su participación activa es el combustible que nos impulsa. Ahora sí, vamos a desgranar esta bomba noticiosa que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y ha conquistado los corazones de millones de fans a nivel global. La confirmación, amigos, no es un rumor pasajero, no es una simple especulación de los fans que se alimenta de anhelos. Estamos hablando de confirmaciones sólidas, con tintes de oficialidad, que provienen de fuentes muy cercanas a la pareja, algunas incluso confirmadas de manera indirecta por sus propios entornos. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de las idas y venidas, de las miradas cómplices en eventos, de los likes sospechosos en publicaciones estratégicas, y de esa conexión innegable que siempre pareció latir con fuerza entre Hande y Kerem. Después de su separación, muchos de nosotros nos quedamos con un sabor agridulce, pensando que tal vez habíamos perdido para siempre esa magia única que irradiaban juntos, esa química que trascendía la pantalla. Pero como en las mejores telenovelas, las historias de amor a veces tienen segundas partes, y que segundas partes. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a intensificarse hace unas semanas, casi un murmullo que se fue convirtiendo en un clamor. Estos rumores se avivaron con avistamientos cada vez más frecuentes, tanto en solitario como en lugares que sugerían encuentros casuales pero significativos. Pero lo que es más importante, la actitud de ambos ha dejado de ser tan reservada y hermética como lo era antes. Hemos notado una sutil, pero perceptible, apertura en su manera de interactuar y de ser percibidos por el ojo público. Sabemos que las celebridades viven bajo un microscopio constante, sus vidas son objeto de escrutinio público y mantener una relación privada, o incluso confirmarla públicamente, es todo un arte, una danza delicada entre la vida personal y la exposición mediática. Pero en esta ocasión, parece que la discreción inicial ha dado paso a una cierta apertura, una valentía que, honestamente, es un alivio para todos los que hemos seguido su historia con tanta expectación. Los paparazzi han captado imágenes, sí, como es habitual, pero más allá de las instantáneas, han sido sus gestos sutiles, sus interacciones en redes sociales y, según fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato pero que son de suma credibilidad en el mundo del espectáculo turco, la chispa se ha reavivado con una fuerza imparable. Estamos hablando de reuniones que ya no son casuales, sino planeadas con intención, de conversaciones profundas que buscan reconectar, y de esa sensación de volver a casa, de encontrar refugio en lo conocido, que solo se experimenta cuando el amor es verdadero y profundo, cuando el vínculo es irrompible. Y es que ¿quién podría olvidar la química que Hande Erçel y Kerem Bürsin desbordaron en Senkal Camp? Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Esa conexión en pantalla no era solo actuación, era palpable, era real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba autenticidad. Y esa misma conexión, esa misma energía electrizante, es la que parece haberlos unido de nuevo en la vida real, demostrando que lo que nació en la ficción, encontró un camino de regreso en la realidad. Los fans, desde que la serie terminó, han sido una fuerza poderosa detrás de la esperanza de que volvieran. Han estado comentando en sus fotos yendo recuerdos de la serie, creando compilaciones de sus mejores momentos y, sobre todo, creando hashtags para pedir su regreso, un clamor digital que resonó por meses.
Y parece que de alguna manera, esa energía colectiva de los fans, esa fe inquebrantable, ha sido una especie de onda expansiva, que ha llegado hasta ellos, inspirándolos y quizás empujándolos a darle una nueva oportunidad a su relación. Ahora vayamos a las pruebas concretas, a los detalles que confirman esta emocionante noticia. Pues bien, las confirmaciones más recientes provienen de entrevistas de personas cercanas a ambos, amigos en común, colegas de profesión e incluso miembros de sus respectivos equipos, que han hablado bajo condición de anonimato, pero cuyas palabras tienen un peso innegable y una credibilidad que no se puede ignorar. Se ha hablado de viajes juntos, de escapadas románticas que han sido hábilmente mantenidas fuera del foco mediático, de momentos compartidos en familia, donde los seres queridos han dado el visto bueno a esta reconciliación, y de una cercanía que va mucho más allá de la simple amistad, de una complicidad que solo el amor verdadero puede forjar. Por ejemplo, se ha reportado que ambos han pasado tiempo juntos en Estambul, disfrutando de la ciudad que los vio nacer como pareja en la ficción, y que sus círculos íntimos, aquellos que más los conocen y los quieren, ya están al tanto de esta reconciliación y celebran su felicidad. Incluso se ha especulado con fuerza y esperanza sobre la posibilidad de que hayan vuelto a vivir juntos, un indicio que, de ser cierto, marcaría un paso significativo en su relación. Lo que sí es innegable y para todos los ojos atentos, es la forma en que ambos han estado interactuando en redes sociales últimamente. Pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, ahora son analizados con lupa por miles de fans. Esos likes estratégicos en publicaciones que revelan sus estados de ánimo o intereses, comentarios escuetos pero significativos que demuestran que siguen conectados y pendientes el uno del otro, son suficientes para encender la llama de la esperanza y para muchos para confirmar la reconciliación. Y es que cuando un exnovio o exnovia de la talla de Ander Erzel y Kerem Bürsin empieza a interactuar de nuevo, es imposible que no se note. Hemos visto a Kerem reaccionar a algunas publicaciones de Ande, dejando un rastro digital de su interés y viceversa. No son declaraciones de amor públicas y efusivas, no son te amo gritados a los cuatro vientos, pero son lo suficientemente sutiles y significativas para que sus seguidores más devotos sepan leer entre líneas. Además, hay que considerar el momento personal en el que se encuentran ambos. Ambos son profesionales dedicados, con carreras en ascenso y proyectos ambiciosos. Pero también son personas que buscan estabilidad, felicidad y un amor que los nutra en sus vidas. Quizás después de un tiempo separados, de haber vivido sus experiencias individuales, de haber crecido y aprendido por separado, se han dado cuenta de que lo que tenían juntos era algo realmente especial, algo valioso e irreemplazable. Es muy común que con la madurez y la experiencia de la vida, las personas revalúen sus relaciones pasadas, analicen lo que funcionó y lo que no, y se den cuenta de lo que realmente importa, de lo que les da paz y plenitud. Es posible que al reencontrarse hayan descubierto que las razones de su separación anterior ya no pesan, que han madurado lo suficiente como para superar cualquier obstáculo. Las especulaciones sobre el motivo de su separación anterior también son un tema recurrente entre los fans, un debate que ha alimentado innumerables teorías. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, de visiones distintas del futuro, otros de presiones mediáticas insoportables, de la falta de tiempo para cultivar la relación en medio de agendas apretadas, y algunos simplemente de que el tiempo y la distancia hicieron su efecto, debilitando el vínculo. Pero ahora, con esta reconciliación confirmada, parece que esas diferencias se han superado, que han encontrado un terreno común, o quizás, simplemente, el amor ha sido lo suficientemente fuerte y resiliente como para superar cualquier obstáculo y resurgir con más fuerza. Es importante recordar que si bien disfrutamos enormemente de las noticias sobre sus vidas amorosas, ambos artistas también son profesionales talentosos que están construyendo activamente sus carreras. Ander Erzel continúa cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes de su generación, y también es un referente en el mundo de la moda, siendo embajadora de importantes marcas. Kerem Bürsin, por su parte, está explorando nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y consolidando su presencia en la industria cinematográfica y televisiva. Esta reconciliación podría incluso inspirar nuevos proyectos creativos. Para ambos quizás colaboraciones futuras que derrochen la misma magia que en su momento cautivó al público, o al menos, brindarles un mayor apoyo emocional en sus respectivas trayectorias, un pilar fundamental para afrontar los desafíos de la vida profesional. La noticia de su reconciliación ha generado un revuelo inmenso en redes sociales, una auténtica explosión de emociones.
Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han disparado en Twitter y otras plataformas, los comentarios en sus publicaciones se han multiplicado exponencialmente, llenándose de mensajes de alegría, esperanza y felicitaciones. Y por supuesto, los memes y las reacciones divertidas, esa forma tan particular que tenemos los internautas de expresar nuestras emociones, no se han hecho esperar, aportando un toque de humor a la euforia general. Es un claro reflejo del cariño inmenso y la conexión genuina que los fans sienten por esta pareja, una conexión que va más allá de la ficción. Hemos visto a muchos expresando su felicidad, diciendo que es la noticia que esperaban, la que les devolvía la fe en el amor, y que su historia es una verdadera inspiración. Y es que, seamos honestos, hay algo en su historia, en la forma en que se complementan y en la energía que desprenden juntos, que nos cautiva y nos hace creer en los cuentos de hadas modernos. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que genera un mar de expectativas, ¿qué sigue? ¿Será esta una reconciliación sólida y duradera, un amor que ha aprendido de sus errores y está listo para afrontar el futuro con más fuerza? Los veremos pronto anunciando compromisos, quizás un anillo de compromiso, o quién sabe, quizás hasta una boda que selle su amor para siempre. Por ahora solo podemos especular, teorizar y sobre todo disfrutar del momento, de esta alegría colectiva que nos embarga. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha traído una ola de positividad y emoción a sus miles de seguidores, un rayo de luz en un mundo a veces complicado. Y como canal, nos encanta ser testigos y portavoces de estas historias que nos hacen sentir un poquito más cerca de nuestros ídolos, que nos recuerdan que a pesar de la distancia y las apariencias, también son seres humanos que buscan el amor y la felicidad. Hemos visto parejas de celebridades separarse y luego reencontrarse, y muchas de esas historias han terminado en finales felices, en un vivieron felices para siempre que todos anhelamos. Pensemos en otras figuras públicas que han pasado por altibajos en sus relaciones, que han enfrentado tormentas y han sabido encontrar el camino de regreso el uno al otro. Esto demuestra que el amor, cuando es genuino, cuando el vínculo es profundo, puede superar muchas adversidades, reinventarse y salir fortalecido de las pruebas. Y en el caso de Hande y Kerem, la química y la conexión que demostraron tanto en pantalla como fuera de ella, esa complicidad que traspasaba la cámara, nos hacen ser optimistas sobre esta nueva etapa, sobre este capítulo que hoy comienzan a escribir juntos de nuevo. Para concluir y resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, la confirmación de la reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia que ha inundado de alegría a sus miles de fans alrededor del mundo. Los rumores, que al principio eran solo susurros, se han solidificado con avistamientos, interacciones en redes sociales y, lo más importante, con la confirmación de fuentes cercanas que aseguran que la chispa entre ellos se ha reavivado con una intensidad renovada. La química que demostraron en Senkalkam parece haber trascendido la pantalla y ha vuelto a unirlos en la vida real, demostrando que su conexión es más fuerte de lo que muchos pensaban. Esta es, sin duda, una de las noticias más esperadas por la comunidad de seguidores de ambos artistas, y augura una nueva y emocionante etapa en sus vidas personales y, quizás, hasta en sus carreras, impulsada por la fuerza del amor y la complicidad. Quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado en este vídeo. Sé que esta noticia es emocionante y me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están tan felices como nosotros por esta reconciliación? ¿Creen que durará, que esta vez es para siempre? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem como pareja, de su química, de su historia? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes, responder sus preguntas y saber sus opiniones. Su participación enriquece muchísimo nuestro canal y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta, ese pequeño gesto que significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que nadie se pierda esta noticia que ha puesto a todos a celebrar. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. No se arrepentirán, porque tenemos muchas más sorpresas y noticias guardadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y contenido exclusivo de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe siempre.